Diálogos con cronistas americanos. El día de hoy les traemos al ponente Alejandro López Bonilla. Él es mexicano y nos viene a presentar su libro, su tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, La cultura política de los jóvenes del municipio de Tlaxcala, Tlaxcala en el estado de Tlaxcala, en México. Política, democracia y opinión pública de los jóvenes tlaxcaltecas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, estoy muy complacido con ustedes por esta oportunidad de abrirme este espacio para platicar un poco sobre lo que es mi libro. Como ya lo mencionaste, sí es un fruto derivado de lo que es una tesis de licenciatura. Me invitó lo que es la Académica Española Editorial para publicar lo que es esta tesis en versión formato de libro físico. También quiero agradecer mucho a Julián, a su colega Julián, por esta invitación. Me contactó y me dijo que si podía estar con ustedes presentando lo que es el libro y pues obviamente entusiasmado. Pues me gustaría explicar esta parte de mi libro para que otras personas, no solamente de mi municipio y del estado, sino de México, de Latinoamérica principalmente, conozcan un poco más sobre lo que es México y, por supuesto, lo que es el municipio de Tlaxcala. Pues buenas noches a todos y pues gracias por estar aquí escuchando pues esta plática y pues espero les agrade y pues solamente eso. Perfecto. Ahorita nada más para recordarle a la audiencia dos cosas. La primera, que abrimos la ronda de participaciones, preguntas, comentarios por el stream de Facebook. Al final de esta plática haremos una revisión de los comentarios a ver si hay alguna pregunta. Las pueden hacer abiertamente. Y la otra cosa, nada más recordarles que, como todos los spoilers en cuarentena, este es el tercero de un ciclo de 8 conferencias que planeamos tener cada domingo a las 7:30 hora mexicana, transmitidas a través del Facebook de Cronistas Latinoamericanos. Alejandro, cuéntanos en qué consiste el estudio, qué era lo que estabas estudiando, cuál fue tu marco muestral, que también estuvo bastante interesante, y prácticamente cuáles fueron tus instrumentos para medir la cultura política. Pues fue un tema bastante complicado, principalmente, como te comentaba en un principio, por parte de las encuestas. Fue un corte cuantitativo en esta cuestión de la metodología. Fueron 220 encuestas que se distribuyeron en los 12 comunidades, de lo que es el municipio de Tlaxcala. El reto principalmente fue intentar explicar cuál es el tipo de cultura política que se volvió un objetivo principal de la investigación, cuál es el tipo de cultura política que predomina en nosotros los jóvenes de aquí del municipio de Tlaxcala. Principalmente fue una idea que se fue avanzando en las materias de la licenciatura y de ahí se derivó a lo que es este pequeño planteamiento que realicé conforme a unas elecciones del año 2015 que fueron federales. Si no mal recuerdo, en ese entonces solamente hubo un 40% de participación en cuanto a votaciones de parte de los jóvenes y pues eso me dio como la base para crear esta investigación. Derivado de ello empecé a investigar un poco más, a leer un poco más sobre la vida mexicana de lo que es el contexto nacional y de ahí me encontré con un artículo que hablaba sobre la cultura política y pues de ahí fue mi interés en desarrollar esta parte de la cultura política porque visualicé que la cultura política abarcaba un compendio de lo que es la vida política mexicana. Entonces ahí fue mi interés. Ya derivado de ello empecé a investigar un poco más y pues me interesó mucha parte esta parte de la juventud. Entonces de ahí pues ya empecé a realizar los instrumentos, el marco teórico, el marco contextual del municipio y pues como les mencionaba son 220 encuestas que realicé. Fueron distribuidas en lo que son 30, 20 y 10 encuestas dependiendo del número de habitantes. Por ejemplo, si eran más de 10,000 habitantes en una comunidad, fueron 30 encuestas. Si fueron entre 10,000 a 5,000, fueron 20. Y menos de 5,000 habitantes en las comunidades, fueron 10 encuestas.
Entonces, de ahí para tener un pequeño muestreo de lo que son la juventud aquí en el municipio. Pues sí, fue un reto bastante largo, pues una investigación nunca es sencilla y mucho menos escribir. Sin embargo, solamente se quedó un poco en lo descriptivo, pues fue una de licenciatura, pero ahorita que estoy haciendo lo que es una maestría, me estoy enfocando mucho en la parte teórica y metodológica, pues obviamente para desarrollar esta parte de la investigación. Y pues por último, que esta investigación pues es muy enriquecedora, considero que es muy enriquecedora, porque no solamente habla sobre unas cuantas preguntas, abre un abanico de muchas preguntas, y pues tomo en cuestiones de la percepción política, de cuestiones de cómo uno toma la democracia, de los medios de comunicación, temas electorales, percepción en cuanto a cómo consideran la parte de los jóvenes a lo que es el gobierno, y pues también la información que tienen los jóvenes, porque, por ejemplo, un pequeño avance, muchos desconocían quiénes eran sus diputados, de qué partido político, el presidente municipal tampoco sabían de qué partido político. Entonces, esa parte, como son gráficas y como es una información abierta a todo público, porque está en los anexos, pues sí es bastante enriquecedora porque pues abre el fruto a lo que son diversas investigaciones que pues ya dependería de cada investigador. Alejandro, en tu estudio, tanto en el libro como en un artículo académico que publicas con el libro, hablas de que en Tlaxcala la cultura política de los jóvenes se podría describir como, y corrígeme si me equivoco, parroquial participante o participativa. ¿Cómo defines a grandes rasgos qué significa esto? Porque es de teoría de Almond y Verba, pero como para explicarle a una audiencia internacional qué implica ese hallazgo para un contexto político local como el de Tlaxcala. Sí, principalmente es esta parte de, como ya lo mencionaste, es a raíz de una base teórica básica de la cultura política que es Almond y Verba. Fue en 1970 cuando realizaron su libro, La cultura cívica, un estudio en 5 naciones que abarca México, y pues en esta parte, en este contexto, pues sí es muy importante mencionarlo, porque a raíz de ello puedo sustentar cómo es que este libro ayuda bastante. Por ejemplo, esta investigación de Almond y Verba fue en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Alemania, Italia y México. Sin embargo, muchos cuestionaban de por qué México lo abarcaban en estados donde la democracia estaba un poco más sólida, donde la economía está un poco más fuerte, y por ejemplo, Italia y Alemania, donde estaban saliendo apenas una transición de sistemas autoritarios, y pues Estados Unidos y Gran Bretaña pues ya estaban un poco más consolidados. Entonces ahí también fue mi interés en comparar estos tipos de juventudes, y por ello realicé esta investigación, y ya encuestando, perdón, a los 220 jóvenes, ya de ahí empecé a desarrollar lo que es una separación de ideas. En este contexto realizo lo que son diferentes subgrupos, por así decirlo, subgrupos que son base en lo que es, en mi entender, a lo que es la cultura política de los jóvenes de aquí, del municipio de Tlaxcala. Por ejemplo, utilizo lo que es un rango A, que son jóvenes de 18 a 21 años, los jóvenes de rango B, que son los de 22 a 25 años, y el grupo C, que son los de 26 a 29 años. Esto me sirve bastante para comparar cómo piensan los jóvenes del grupo A, del B y del C. También realicé una distinción en jóvenes que ya son papás. Esta cuestión me ayudó bastante porque también puedo interpretar de cómo ellos piensan, cómo ven a la política y cómo la sienten. En este contexto también realicé lo que es una separación a tipo de escolaridad. Aquí en México se ocupa lo que es nivel básico en la escolaridad, que sería los que cuentan con estudios de primaria, secundaria y bachillerato. Y ya los estudios superiores serían los de licenciatura o algún posgrado.
En este contexto también hice esta distinción para entender cómo son los de escolaridad básica y los de escolaridad superior. Ya a raíz de ello, con todo este entramado de lo que son estos jóvenes y su cultura política, pude desarrollar lo que es, con base en el sustento teórico de Almon y Verba, y también de otros autores como Sartori, que habla sobre la democracia y opinión pública, y de Habermas, que también habla sobre la opinión pública, pude desarrollar lo que es esta parte de, de que su cultura política, su tipo de cultura política que predomina en ese entonces, porque ahorita pues no sabemos si ya ha cambiado con todo el contexto que ha pasado del 2018 para ahorita, en la actualidad, eh, llego a la conclusión de que es un tipo de cultura súbdito participante. Esta parte de que se sienten identificados con la democracia, con la política, participan en ella, sin embargo también pues se subordinan un poco a lo que son las reglas de la política. Por ejemplo, crean, los diputados en este caso, crean leyes y pues los jóvenes solamente se someten a ella, se subordinan, no participan, no se inmiscuyen para que esa política sea un poco más fomentada a nivel general en beneficio de la población. Y por eso, entre otras cosas, como por ejemplo, que también se informan sobre las noticias de vez en cuando, solamente cuando la noticia es interesante o cuando pues les llama la atención. Pues no se informan diario, constantemente. Su opinión pública es bastante básica en este caso. Y también pues consideran a la democracia como esta parte de solamente ir a votar, no solamente como, no esta parte de ser partícipe en las cuestiones de las decisiones públicas. Y por ello decidí que este tipo de cultura política que predomina pues es de súbdito participante. Derivado de ello, a las categorías A, B y C también desarrollé este tipo de cultura política para cada uno, y pues en este caso todas fueron igual de súbdito participante, una menos que la otra, pero el punto es que sí fueron de súbdito participante. Igual de nivel de escolaridad, pues está un poco a la par estas cuestiones, porque ambos grupos, los de escolaridad básica y escolaridad superior, pues también son esta parte de súbdito participante. El único caso que está un poco interesante en esta cuestión, ya que los demás pues fueron el mismo tipo de cultura política, son los jóvenes que ya cuentan con algún hijo. En este caso, con base en el sustento teórico, eh, vi que la cultura política de ellos es súbdito parroquial, es decir, están subordinados mucho más que los anteriores, y también pues su interés en la política es muy, muy escaso. Recordando que la cultura política parroquial es un poco más tradicional. En este caso, el contexto que ellos mencionan, pues son preguntas que se hacen hacia la política, pero no participan. Por ejemplo, realicé una pregunta que era que si el interés en la política en sus hijos era muy importante, y ellos consideraron que no era tan importante. Esta cuestión es muy, muy frágil en cuestiones de fortalecer a la democracia. Otra pregunta que realicé a ellos también fue si esta parte de la democracia, qué tan importante es para ellos. Y ellos se enfocaron mucho más en cuestiones económicas, en cuestiones del trabajo, en cuestiones de lo social, y dejaron a la democracia en segundo rango. En Oye, este caso, Alejandro, ¿y sí. tú crees que estas tendencias que identificas no solo la cultura política súbdito participante, sino también por lo general como las tendencias de desinterés, la diferencia por grupos, un poco como la concepción de democracia? También había algo que salía en tu estudio que era la concepción de ciudadanía. Casi todos se iban como por el aspecto mucho más como legal, técnico de la ciudadanía, es tener 18 años y poder votar. ¿Tú crees que eso es generalizable a la cultura política mexicana? Yo sé que no lo puedes decir con certidumbre sin realizar un estudio, pero de manera muy subjetiva. ¿Tú crees que esto es un fenómeno como general en la juventud mexicana, o crees que la juventud tlaxcalteña es como particular o diferente de la cultura juvenil mexicana?
Pues yo considero que esta parte de la credencial sí es solamente una herramienta, sobre todo para los jóvenes que apenas están cumpliendo 18 años. He visto, me baso empíricamente, obviamente no puedo sostenerlo teóricamente ni metodológicamente, pero sí empíricamente, por ejemplo, yo cuando estaba en el bachillerato, muchos ocupaban esta credencial solamente para una identificación o para que ya se acrediten como adulto o para, por ejemplo, en este caso, la juventud actual, para entrar a los bares, para entrar a algún antro. Esta cuestión de la credencial, pues sí es muy significativa, porque, por ejemplo, aquí en México, el Instituto Nacional Electoral lo que hace es tramitar, que puedan tramitar los jóvenes que están a punto de cumplir 18 años, la credencial antes de las elecciones, para que obviamente cierren un cierre de lo que es la lista nominal. Pero pues muchos de ellos no votan. Entonces aquí sí me puedo sustentar un poco en datos, porque los jóvenes no votan en las elecciones como se debería. En este caso, el rango de 18 años que vota es muy bajo. No tengo el dato preciso, pero he visto que sí es muy bajo. Y pues sí, obviamente considero que esta parte de la credencial solamente es una herramienta para los jóvenes. Oye, y una de las estadísticas que salen en los diferentes grupos de edad, pronunciado distinto por grupo de edad, pero una frase que viene, no me acuerdo exactamente la redacción, pero que varios no les molestaría tener un régimen autoritario si proveyera para sus necesidades económicas. Eso fue, o sea, en algunos grupos llegaba hasta el 18% esta frase. ¿Tú por qué crees que los jóvenes tienen han estado adoptando esta mentalidad de estaría bien tener un dictador bondadoso o un dictador benevolente? ¿De dónde crees que viene esta idea? Considero que es esta parte de toda la historia mexicana que hemos tenido y también Latinoamérica, de parte de dictadores, de sistemas autoritarios, de partidos políticos, por ejemplo en México, que habían gobernado durante muchísimos años. Por ejemplo, aquí en México, el Partido Revolucionario Institucional llegó a gobernar durante 71 años. Entonces considero que esta parte del autoritarismo, pues sí es muy importante en América Latina y en Centroamérica. Y pues los jóvenes actualmente, pues con esta parte de, pues yo te entrego cosas a cambio del voto, eh, te doy despensas, te doy dinero, pues yo creo que los jóvenes pues se empiezan a desinteresar en estas cuestiones de la política, pero esto es una historia de antecesores, por ejemplo, de abuelos o de papás, que pues heredan este pensamiento a lo que son los jóvenes, obviamente no generalizando, pero sí puedo decir que esta parte de los sistemas autoritarios pues sí está muy centrada en algunos jóvenes, porque pues si les ofrecen cosas a cambio de un líder bondadoso, como bien mencionas, pues obviamente van a doblar la mano, y en esta cuestión pues la democracia la dejan en segundo plano. Y pues esa pregunta me gustó bastante, porque si eligen un sistema autoritario a la democracia, pues no se puede esperar mucho sobre una participación en cuestiones de política por parte de los jóvenes. Y pues mencionando que la democracia pues sí es bastante importante, no solamente para cuestiones de la democracia electorera o las elecciones, sino por la parte de la libertad de expresión, la pluralidad, el pensamiento, que todas son esas partes que son fragmentos que complementan a lo que es la democracia. Entonces sí es muy importante que la democracia sea principalmente como este ente, más allá de lo que son el desarrollo económico, el desarrollo social y pues sobre todo un sistema autoritario. Había una tendencia también que prácticamente en el grupo del A, B, C, conforme aumentaba la edad, se veía una mayor propensión a la militancia en partidos. Ha habido diferentes como posturas al respecto. Una que es que esto es como lo natural. A la mera, a los jóvenes, a los chavos de 18 años, no les interesa militar en un partido, y a los jóvenes de 28 sí les interesa militar en un partido. Pero con base en el resto de la información que encontraste, ¿tú crees que
que esa correlación entre la edad y la militancia sea justo como este ciclo normal del desarrollo político como persona, o crees que hay unas nuevas generaciones que están permanentemente separadas o desencantadas de la idea de la militancia? Eh, pues yo considero que esta parte de la militancia, me baso en un pensamiento muy tradicional de los partidos políticos. Si no tienes credencial, si no tienes 18 años, no votas. Entonces, para los partidos políticos, aunque suene feo, no sirves. Entonces, por esa cuestión, pues a la militancia, a los partidos políticos, pues no les interesa tanto que estos jóvenes que están a punto de cumplir 16, 17 años, sean como que partícipes en los partidos políticos. Simplemente por la idea de que para ser militante, pues tienes que, que anotarte en sus listas y pues acreditar que tienes tu credencial para votar. Esta cuestión es una tendencia que ha ido mucho a la baja. Esta desconfianza, pues vemos que muchos jóvenes ya no creen en estos partidos políticos por las ideas, no se actualizan. Esta parte de los partidos políticos tradicionales que hemos visto que solamente pues, son las mismas en épocas de campaña, cuando pues pisan la tierra en cierto sentido, y pues eso obviamente va hacia la baja. En esta cuestión de los jóvenes de un rango de edad mucho más alto, considero que se interesa mucho en esta parte de la militancia, simplemente por esta cuestión de participar en cuanto a una campaña política. Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos que solamente están en partidos políticos por algún puesto. En esta cuestión se afilian a los partidos políticos por cuestiones de trabajo. Hay partidos políticos en donde pues lo agarran estos jóvenes como una máquina electoral, y pues eso debilita mucho lo que es la democracia y también la confianza a los partidos políticos. Muchos siguen siendo apartidistas, no están afiliados a algún partido político y tampoco simpatizan con algún partido político. Creo que esta idea de los partidos políticos ya está en un plano menor. Creo que participan y pertenecen y simpatizan más con un candidato que con un partido político. Ya los partidos políticos, pues, sea azul, sea morado o rojo, ya no ven a esos candidatos, a esos partidos, ven más al candidato. Y pues obviamente eso va a ir en la baja, y pues es algo que los partidos políticos deben de renovar si es que no quieren perecer. También algo interesante que está en los resultados y en las respuestas de las preguntas es grandes cantidades de jóvenes que igual no le ven mucha importancia a la política, no se informan mucho a la hora de votar, lo admiten, no es un peso, no les pesa en la espalda decirlo, solo leen las noticias cuando son importantes, pero que en grandes proporciones dicen que sí les gustaría participar como funcionarios, como servidores públicos, y hay como una pregunta interesante de qué cargo tomarías, que viene muchos que quisieran ser gobernadores o presidentes municipales. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que hay jóvenes que igual no se interesan en leer las noticias, en investigar a los candidatos, a los partidos, pero que sí quieren ser presidentes municipales y diputados y todo lo demás? ¿Por qué crees que pasa eso? Considero que es más esta parte de la política tradicional que hemos tenido en prácticamente mucho tiempo, Centroamérica y América Latina, en estas cuestiones de los funcionarios públicos, de diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes, que se enriquecen, que hemos visto la frivolidad, la excentricidad de parte de algunos de estos funcionarios, y pues eso es muy llamativo. Pues a quién no le gustaría tener una vida tan lujosa como ellos y no hacer prácticamente nada. En esta cuestión yo creo que los jóvenes participarían mucho en esta parte solamente por eso. Algunos obviamente no estoy generalizando, pero sí creo que estos jóvenes pues sí se interesan mucho en estas cuestiones de la política solamente por ello. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala hemos tenido
lo que son alcaldes, diputados, bastante jóvenes, pero pues la excentricidad les llegó, el poder lo corrompe. Como hay una frase que me gusta mucho, el poder corrompe absolutamente. Y pues obviamente otros jóvenes que ven esta parte, pues lo ven interesante. Puedo hacer esta similitud, por ejemplo, con el narcotráfico, que muchos jóvenes pues ven al narcotráfico como un modo de vida y pues obviamente ven las excentricidades que tienen los narcotraficantes y pues también algunos le entran a esta batalla por cuestiones económicas. Con lo que me preguntabas también, considero que esta parte de por qué se interesan en las noticias y algunos no, yo creo que depende mucho de las noticias. Por ejemplo, qué tan llamativos son para ellos. Eh, no sé, puedo hacer una aseveración bastante radical. Puedo decir que ahorita en campaña, pues muchos jóvenes sí se van a interesar por cuestiones de una corrupción que ha predominado durante mucho tiempo y que ahorita está floreciendo en lo que es en México, y pues sí se interesarían mucho en estas cuestiones de las noticias. Pero, por ejemplo, cuando vemos que yo, que soy columnista en medios digitales aquí en mi estado, pues no mucha gente lo lee, pero cuando hay una noticia como sobre sangre, sobre eh, un atropellado, sobre cuestiones sádicas, en cierto sentido, pues muchas veces lo comparten, muchas veces comentan. Entonces, la cuestión de la noticia, yo considero que los medios de comunicación, pues venden, obviamente, si no ganarían sus recursos, pues venden estas imágenes que al público les interesa. Y por eso considero que pues, los jóvenes se interesan en algunas noticias y en otras no, dependiendo de su interés hacia la política. Oye, también algo, ok, esta es una cuestión metodológica, que te pregunto un poco de cómo la ves. Quizás en 2016 no se haya visto igual de relevante como ahora, que es una cuestión como mucho más latente. Pero te pregunto, ¿has considerado, por ejemplo, con los datos que tienes, porque vi que está capturada la información, también investigar la diferencia entre los grupos de hombres y de mujeres, de jóvenes hombres y de jóvenes mujeres? Porque noto que los cuestionarios, bueno, no los cuestionarios, pero los datos sí viene una separación más o menos 49.5% y 50.5%. Pero a la hora de de la agrupación o la categorización, no hay una desagregación por género. Primero, la primera pregunta, ¿por qué? Segunda es si crees que es algo que fue significativo en los datos o que no se alcanzó a reportar. Prácticamente porque sí hubo esa distinción, no se hicieron como dos categorías del mismo modo que hubo grupo A, B y C. Eh, pues por fortuna, cuando fui a levantar las encuestas, pues me di con la sorpresa de que fue casi 50-50 entre hombres y mujeres. De mujeres fueron 109 y de hombres fueron 111. Y pues es una cuestión bastante equilibrada en esta cuestión. Y pues sí, me hubiera gustado desarrollar un poco más esta parte también de distinción de hombres con mujeres. Sin embargo, pues ya sería una tesis bastante alargada que pues también sería por ejemplo, de mujeres con educación superior, de hombres con educación básica, de hombres en la categoría B, en la categoría C, etcétera. Y pues ampliaría mucho el abanico. Yo propongo sobre la mesa esta parte de a los que les interese, les puedo proporcionar lo que es el libro en formato digital o mi tesis, igual en formato digital. En el anexo, como te mencionaba hace un momento, en el anexo vienen lo que son las gráficas, viene bastante explícito en este caso, y pues también tengo la base de datos, que igual por cuestiones de desinterés por parte de algunas organizaciones o de institutos electorales, pues no he proporcionado esta base de datos que puede ser abierto a todo público. Y esta base de datos pues pueden, no sé, cruzar categorías,
cruzar algunas variables para enriquecer un poco más esta investigación. Sin embargo, a mí sí me gustaría, igual como te comenté hace un principio, que desarrollar esta tesis ahorita, posterior a las nuevas elecciones que va a haber, para ver cómo ha cambiado todo este contexto de la cultura política de los jóvenes, pero pues como bien te decía, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de también incrementar mucho más lo que es el marco teórico y una metodología más sólida, pues también es un proceso que pues si lo hago yo me llevaría bastante tiempo. Pues esta cuestión de hombres y mujeres, sí me gustaría que resaltara un poco. Igual me he interesado en hacer un artículo de investigación sobre la categoría de las mujeres, porque he visto que muchas mujeres predomina un poco más el desinterés por parte en la política que parte de los jóvenes. Y pues es algo que pues ya no se tiene que tomar ahorita en consideración, contemplando todo el contexto que ha tenido Centroamérica, Latinoamérica en cuestiones de género. Eh, para ya no hacer que los partidos políticos agarren esas ideas de la mujer y las lleven a cuestiones electoreras, a cuestiones de políticas públicas, según para beneficiar a la mujer. Sí me gustaría hacer esta investigación, pero igual sería en algún futuro. Y pues, como te digo, esta investigación me gustaría enriquecerla un poco más. Okay. Y una duda, no sé si hayas encontrado como o tengas alguna intuición sobre esto, pero noté que los jóvenes de nivel educativo medio superior, cuando les hacías las preguntas de si creen que sería fácil organizar a los miembros de su comunidad para resolver algún problema comunitario, como que tenían mucha más confianza en la posibilidad de hacerlo que quizás los jóvenes universitarios, que están un poquito más sesgados a decir, no, lo veo muy difícil, no veo modo de hacerlo. ¿Por qué crees que sea esa diferencia? ¿Por qué crees que los universitarios no verían como soluciones comunitarias y mientras que los de educación media superior sí? Primero es esta parte del interés por parte de la política. Pues obviamente cuando uno es más joven, cuando es adolescente, pues estas cuestiones de la política como que pues no les interesa en una amplia gama de particularidades. Sin embargo, a la cuestión de la juventud ya les interesa un poco más porque pues obviamente ya votan y porque pues, también los partidos políticos pues ya están ahí pescando a algunos jóvenes y también porque la juventud cuando ya es un poco mayor ya despierta, ya considera a esta parte de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando con el gobierno, lo que pasa con el Estado, ya es algo que también los afecta. Entonces, pues ya el interés es un poco más grande por parte de ellos. Puedo decir así ciegamente que, pues sí, el desinterés por parte de los jóvenes de educación secundaria y bachillerato, pues ven fácil organizar a una persona, a unas personas, pero ya la juventud ya un poco mayor, ya 18 años para adelante, pues ve que organizar solamente a 10 personas es bastante difícil. Por ejemplo, a amigos es muy difícil organizar. Esta conferencia que estamos aquí dando igual fue bastante difícil. Ahora imaginemos a una comunidad que solamente agarramos 2 calles de la comunidad y organizar a esas personas, a los vecinos, pues sí es bastante complicado. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, por cuestiones de interés, pues no se involucran en parte de la juventud. Entonces, por eso considero que los jóvenes ven como que, los jóvenes adolescentes ven un poco más fácil esta parte de organizar, porque pues considero que ellos piensan que el tiempo pues es eterno. Claro. Aquí tenemos una de las preguntas de la audiencia de Julián Álvarez, que pregunta, ¿por qué te centraste en los jóvenes y no en otro sector etario? Pues nuevamente, Julián, gracias por estar aquí y por la invitación. Sin ti no hubiera sido posible esta plática que tenemos acá. Pues me interesé mucho en los jóvenes, principalmente porque yo soy joven
y porque también he visto que cuando yo estudiaba la licenciatura había mucho desinterés en la política. Por ejemplo, yo me sumaba ahí, tenía bastante desinterés en lo que es la política, a pesar de que estudiaba ciencias políticas, que es una contradicción muy, muy enorme. Sin embargo, ya revisando un poco el material bibliográfico del marco teórico, de algunos artículos de investigación, libros, pues me interesó mucho en esta parte de la juventud. Por ejemplo, aquí en México existe la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Solamente tuvo pocas ediciones, me parece que fue en el año 2003, creo que sí, 2003, cuando ya dejó de realizarse esta encuesta. La revisé y pues de ahí me percaté muchas partes en esta cuestión de qué tan importante es la política para usted. Y pues de ahí fue como que está entramado para desarrollar esta parte del grupo etario solamente de los jóvenes. No quise un poco más sobre adultos mayores, porque considero que ese rango de edad ya es muy, muy elevado y porque pues considero que hay como que esta chispa, como que esta curiosidad por parte de los jóvenes mucho mayor que la de los adultos mayores. Eh, Tengo una pequeña hipótesis, que obviamente no tengo ninguna investigación, pero considero que las cuestiones en las que ahorita estamos dependieron mucho de las cuestiones de los abuelos, de los papás que vivieron en ese entonces. Si ellos hubieran realizado muchas cuestiones en torno a las cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, psicológicas, pues ahorita estuviéramos en otro contexto. Considero que nosotros ahorita somos como que base en esta parte de desarrollar a la política. Por ejemplo, Vicente Lombardo, que era un historiador en el siglo pasado aquí en México, mencionaba que la juventud tiene derecho a pensar más en el futuro que en el presente, que no tiene derecho a divagar en las cosas estériles, en una actitud ingenua que no conduce más que a fracasar. En esas cuestiones, los jóvenes tienen que ver mucho, pero mucho lo que es el futuro, no estarte en el hoy, no estarte en el mañana, porque solamente atrasaríamos estas cuestiones del desarrollo de la política. Y pues fue esa parte que me interesó mucho de los jóvenes. Ahorita, por ejemplo, en mi tesis de posgrado, estoy realizando la cultura política de los jóvenes de la licenciatura en ciencias políticas. Principalmente quiero ser un investigador reconocido en esta parte de la cultura política y también en parte de las cuestiones de las juventudes. Y por ello, pues, es mi interés en esta parte de la juventud. Hablando de el futuro no tan lejano y los jóvenes, pues un poco para poner en contexto a la audiencia internacional, en 2021 vamos a tener elecciones aquí en México. No son las elecciones a la presidencia, sino elecciones donde vamos a cambiar de gobernadores, vamos a cambiar de diputados. Los estados están escalonados, no todos tienen la elección como al mismo tiempo, a veces se alinean más. En este caso, me parece que Tlaxcala sí entra en las elecciones de 2021. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Alejandro, estas elecciones de 2021, claro, tenemos el cambiazo o al menos el gran efecto político que ha sido la administración pública federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, el arribo de Morena. Ha habido también, quizás se podría decir como con algunos otros regímenes similares al de Obrador, ya de pronto como golpes desde izquierdas más a la izquierda, desde derechas más a la derecha. Ahí tiene un grupo de apoyo, una fracción de apoyo mayoritaria en la sociedad muy dura, y también una fracción opositora muy dura. Se está como bipolarizando el ambiente político. Para los jóvenes de Tlaxcala, ¿qué crees que implica con base en lo que encontraste? ¿Crees que va a haber mucha diferencia o quizás este desinterés político va a hacer que todo esto pase como por encimita, como un mal sueño y ya? ¿Qué crees que va a pasar en Tlaxcala en 2021? ¿Crees que los jóvenes van a reaccionar distinto que las elecciones de 2016 con tan baja participación? Primeramente, esta cuestión de las elecciones en México ha sido muy, muy,
muy curioso por parte de algunos investigadores, porque en cada elección son nuevas las investigaciones, son nuevas las conclusiones, son nuevas las hipótesis. Entonces, es muy curioso y muy enriquecedor en las cuestiones del conocimiento, eh, porque cada vez cambian más las elecciones. Igual, el modus operandi de los partidos políticos cambia. Ya que entramos un poco en este caso, y para ampliar un poco el contexto a los que nos están viendo de América Latina, en el 2021, como ya bien mencionas, se van a llevar a cabo elecciones. Se van a llevar a cabo alrededor de un poco más de 20,000 cargos públicos. En Tlaxcala, por ejemplo, se va a llevar igual un poco más de 700 cargos públicos. Pues esta cuestión va a ser, mencionan muchos, y pues obviamente que estas elecciones en México van a ser las más grandes de la historia de México. Nunca se había llevado en este caso tantos cargos públicos. Sin embargo, como que adelantando un poco en esta parte, en el 2024 va a haber elecciones concurrentes, es decir, va a ser las elecciones federales con las elecciones locales. Se van a elegir el presidente de la República, diputados federales, senadores, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes. En este caso, ya a partir de 2024 va a ser homólogo todos los cargos. Y pues ya regresando un poco a esta pregunta, considero que sí va a cambiar bastante esta parte de cómo votan los jóvenes, sobre todo en un contexto cambiante y sobre todo porque ahorita lo que es esta pandemia del COVID-19, pues sí va a ser un parteaguas totalmente en las elecciones. Hice hace poco tiempo un artículo para un medio local donde argumento que esta parte del COVID, él va a ser el que va a decidir a quién va a ser el ganador, porque los candidatos van a agarrar esta parte del COVID, pues obviamente como una espectacular en sus campañas políticas. Entonces, el COVID va a ser muy determinante en esta parte. Y también porque el COVID, considero, pues una pequeña igual hipótesis, pues que esta parte del COVID también, muchos jóvenes y también adultos mayores, pues no van a querer votar. No van a querer votar por miedo a contagiarse, por miedo a estar ahí esperando, no sé, unos 5 o 10 minutos en una fila para poder votar. En esta cuestión, no sé realmente si vaya a bajar la participación electoral o vaya a aumentar, porque como te lo menciono, considero que el COVID-19 sí va a interferir mucho en estas campañas. Si no fuera por él, considero que sí habría un incremento, porque en las pasadas elecciones federales, que fue en el 2018, si no mal recuerdo, hubo un 60% de participación, que sí fue muy importante, obviamente por todas las cuestiones de corrupción, cuestiones de los partidos políticos que llegaban a la desconfianza, a un hastio por parte de la sociedad mexicana, y pues ya salieron a votar un poco más que en épocas pasadas. Si no fuera por el COVID, considero que sí aumentaría mucho más esta parte de 2021, sobre todo en los estados donde se va a llevar a cabo elecciones de gobernador, porque pues obviamente como va a haber un nuevo gobernador, pues la gente sale mucho más a votar que si solamente se elegirían diputados o algún alcalde. Pero sí considero que esta pandemia sí va a interferir mucho en las elecciones y pues va a cambiar radicalmente todo lo que conocíamos en las elecciones, no solo en cuestiones de salud, del aseo, de la limpieza, sino en las cuestiones de cómo vamos a votar, por qué vamos a votar y por quiénes vamos a votar. Es algo que aquí en México el Instituto Nacional Electoral pues tiene que tener muy en claro que pues puede que debilite o puede que fortalezca o qué pasará en esta cuestión de las elecciones. Ahora, primero pongo una duda que va un poco a título personal, un poco con dedicatoria a nuestra maestra acá de nuestra universidad, Carolina Toro. Y con esta pregunta, al mismo tiempo que la hago, le comento a quienes nos sintonizan que está abierta la ronda de preguntas. De aquí en más, voy a poner esta pregunta en lo que recuperamos sus y inmediatamente después nos vamos completamente a preguntas de la audiencia.
La pregunta va, Sí. ¿tú crees, Alejandro, que el sistema de partidos mexicano está entrando en una crisis de representación o que simplemente está reconfigurándose o cambiando quizás de caras, de nombres, de cabezas, sin que esto necesariamente signifique un cambio sistémico? Entonces, ¿creerías que el sistema es el que está entrando en crisis o más bien son las caras, las cabezas, los emblemas y los logos los que están entrando en crisis? Considero que esta parte de los sistemas políticos, no he estudiado muy bien lo que es Latinoamérica, pero puedo estar seguro que también hay partidos políticos que son como en México, pues que la corrupción es un emblema muy marcado en los partidos políticos. Considero que casi ninguno se salva, prácticamente ninguno. Esta cuestión de cómo reformular a los partidos políticos de cara a estas elecciones 2021, pues sí es un reto muy fuerte por parte de ellos. Por ejemplo, si alguno de los que nos ve ahorita de Latinoamérica ha visto los casos de México, pues en realidad aquí en México, como tal, no hay una oposición. Eh, Muchos partidos políticos, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, el PAN, el PRI, se consideran de oposición, pero no han dado un sustento, un argumento más allá de estar solamente en contra de las ideas del presidente López Obrador. Los partidos políticos tienen que verse ahorita como una alternativa, no como una oposición, porque si se ven como una alternativa, serían como que más lujoso para, no solamente para los jóvenes, sino para la ciudadanía en general. Esta cuestión de los partidos políticos ya ha sido deteriorando durante muchos años, pues depende mucho de la política tradicional que hemos vivido en México. Por ejemplo, igual ahorita hice igual un artículo para aquí, para Tlaxcala, sobre la extinción del PRI. Entrando en un contexto, mencionan algunos que es el prinosaurio. Es un dinosaurio que ha estado durante muchos años y por estar durante muchos años, pues ya se volvió algo como viejo, algo como que ya es tradicional en cuestiones de lo electoral. En este caso, yo sostengo que el PRI está a punto de fallecer por todos los casos de corrupción que han pasado, mencionando que en las pasadas elecciones, pues ganaron realmente muy poco lo que es el PRI, ganó mucho más el PAN, ganó muy poco. Por ejemplo, aquí en lo que es el estado de Tlaxcala, solamente hay una diputada de 25 que es del PRI. Ahorita en estas elecciones, donde gobierna el PRI aquí en el estado de Tlaxcala, donde está el gobernador y muchos alcaldes, pues ahorita se verá qué pasará con el PRI, pero yo sostengo que el PRI pues está a punto de colgar los tenis, y pues no es para menos, después de toda la corrupción que ha tenido todos los presidentes. Igual sostengo que no solamente los presidentes, sino también gobernadores, diputados, senadores, alcaldes y pues en este caso de Tlaxcala, del municipio de Tlaxcala, los presidentes de comunidad. Considero que esta parte de los jóvenes pues ya no ve llamativo mucho a los candidatos ni a los partidos políticos. Entonces igual puede ser como una variable a considerar para las elecciones que se avecinan en el 2021, porque estoy seguro que también los candidatos van a ser una variable muy importante para ver si votan o no votan los jóvenes o la ciudadanía, por cuestiones de que siempre un caso muy particular aquí en México es que siempre los candidatos se renuevan, son como cartuchos quemados que siempre están, por ejemplo, del PRI se pasan al PAN de candidatos y algunos ha pasado durante, no sé, 2 o 3 elecciones hasta que ya por fin ganan. Pues esa es una cuestión que la gente pues no es tonta, así como consideran los partidos políticos que la gente es tonta, que solamente vota con los ojos vendados. Eh, Considerando todo esto, pues sí va a interferir mucho en los candidatos. Los partidos políticos deben de renovarse si es que quieren sobrevivir algunos, porque ahorita con lo que es la oleada de Morena en México y la oleada de López Obrador, pues muchos partidos políticos están a la víspera de perder su registro a nivel nacional y a nivel estatal. Recuperamos ahora una de las preguntas de la audiencia de Juan Mellado García. Pregunta, Alejandro López, para ti, ¿qué representa votar?
Votar considero que es la parte más fundamental en las democracias occidentales, es la herramienta del cambio. Considero que votar vale mucho más que lo que te da algún partido político, una despensa o efectivo, o una represión por parte de algunos partidos políticos, esta parte de coaccionar el voto. Considero que es el motor del cambio en la democracia. El voto es simplemente una herramienta para que nosotros cambiemos o beneficiemos a algún candidato, a algún partido político. Entonces considero que esta parte de promocionar el voto, de fomentar la participación del voto, promocionar esta parte de razonar el voto, pues sí es muy importante porque pues muchas veces hay jóvenes que solamente votan por cuestiones de lo emocional, por cuestiones de la subjetividad o por cuestiones de alguna coacción en algún partido político. Por ejemplo, una pequeña anécdota es de un compañero que me platicó que cuando él era adolescente y su mamá lo acompañó a votar, pues su mamá no sabía por quién votar. Entonces el adolescente, creo que me dijo que tenía como 10 años, 11 años, le dijo que el PRD, que votara por el PRD porque le gustaba el logotipo, que era un sol. Entonces la mamá votó por el PRD y no sabía ni quién era el candidato, no sabía nada de lo que estaba en juego en ese entonces. Entonces, considero que esta parte de esta anécdota no solamente es un caso, sino que se puede replicar cambiando la historia, cambiando el cuento, se puede replicar en muchas situaciones que conlleven a lo que es esta parte de que los partidos políticos pues ganen. Por ejemplo, en un contexto mexicano, cuando fueron las elecciones de 2012, Enrique Peña Nieto, por el PRI, ganó las elecciones y pues muchas mujeres votaron por él porque estaba guapo. Entonces, esta parte de lo emocional, de lo subjetivo, de lo sentimental, pues sí es un factor que interfiere mucho en el voto y pues considero que a pesar de que no tenemos un abanico bastante amplio de candidatos, pues sí hay que razonar mucho el voto, hay que ver las propuestas, hay que ver la historia del candidato y pues de ahí votar por alguno de ellos. Mencionando rápidamente que ahorita lo que es mi tesis que estoy realizando, ahí sostengo que no porque no votes, no porque no hagas efectivo este derecho y que tiene que ser obligación del voto, signifique que estás en una apatía política. Considero que esta parte de no votar también es una parte de participación política, porque cuando uno no vota por algún candidato, algún partido político, pues dejas claro que este razonamiento que tú tienes, pues lo haces válido porque pues sus propuestas, porque el candidato, porque el partido político no es llamativo para ti. Entonces, esta parte de anular el voto o de manifestarse ahí en la boleta, pues es una parte de participación para que también las cuestiones de los partidos políticos, el gobierno y el Instituto Nacional Electoral en México, pues hagan esta parte de realizar mecanismos nuevos para que la gente vote y no solamente se quede eh, como algo sustancial, algo mecánico, algo que cada 3 años vas, votas y ya se acabó todo, y dentro de 3 años otra vez vas, votas y se acaba todo. No, que se vea como esta parte del voto, como simplemente como el principio de la participación ciudadana. Y una pregunta más de la audiencia. Si no nos llegaran más, cerraríamos con esta. Si no, recogemos aún una más. De Zuli Zared. ¿Consideras que el partido, y esto es algo que está en las encuestas, pero que no lo hemos comentado, ¿consideras que el partido interfiere mucho en cuanto al momento de votar? Sí y no. Considero que estos partidos políticos en México que hemos tenido, pues ya puedo presumir que la gran mayoría de los mexicanos ya los conoce, hasta los adolescentes los conoce por tantos spots que nos invaden a diario y obviamente por las redes sociales, que ellos lleguen a votar en esta cuestión del partido, de algún partido político.
creo que también es esta parte que algunos partidos políticos como que llama la atención de algunos jóvenes, de alguna ciudadanía, por las ideas que tienen, aunque uno no esté de acuerdo, pero simplemente porque sean llamativos para ellos, sí llegan a votar. Sin embargo, aquí en el estado de Tlaxcala y en el municipio, pues hay partidos políticos que sí coaccionan mucho lo que es este voto, someten a las voluntades a los ciudadanos para que voten por esos partidos políticos, por esos candidatos. Entonces, esta parte de obligar a votar hacia algún candidato, hacia algún partido político, pues es un arma de doble filo, porque pues obviamente como el voto es libre y secreto, cuando estás en la urna, puedes traicionar el sí, voto por tu partido y pues votar por otro partido político, que ya se ha visto durante mucho tiempo, durante muchas elecciones, esta parte de un truco, por ejemplo, de escribir en una hoja blanca una X con plumón, y cuando vas a votar, pones en el partido político que te obligó a votar o que compró tu voto, tomas foto y pues ya votas por el que tú quieres. Entonces, igual estas mañas ciudadanas ya también se han visto replicadas en muchos casos, y sobre todo por la cuestión de las redes sociales, de la internet, pues se manifiestan, y pues muchos ya se sienten como que interesados en estos mecanismos que la misma ciudadanía pone trampas hacia los partidos políticos. Por último, de esta parte de los partidos políticos, pues sí considero que pues se deben de renovar para que sean más llamativos, para que atraigan más a los votantes y pues que hagan propuestas que en verdad sean viables, porque supongo que también en varios estados de México pues conocen esta parte de que llega el candidato a un pueblo y les dice que les va a poner un puente, y que la población le dice, pero no tenemos río. Y dice el candidato, entonces también les pongo río. Entonces no tenemos que ser llamados a la cuestión de que prometen el cielo, las estrellas, que te van a sacar de la pobreza, que tu vida va a cambiar, para que el votante sea pues sí, coaccionado. Entonces, por eso los partidos políticos se deben de renovar, porque la gente ya no es tonta. Ya el sistema tradicional de los partidos políticos, del sistema político tradicional que hemos tenido durante muchos años, ya cambió. Ya el Internet ha abierto el panorama para esta cuestión de cómo pensar en el votar, de cómo razonar la manera de votar. Nos vamos con las últimas dos preguntas, ya las tenemos. Una de Juan Mellado García, que pregunta, ¿el voto es un derecho o una obligación de carácter cívico de los ciudadanos? Considero que debe ser un derecho y no una obligación. Un derecho porque en esta parte de la democracia occidental, como ya lo mencioné, es una herramienta que tú utilizas para votar, para cambiar o para premiar algún candidato en su reelección. Es un derecho fundamental, es un derecho que durante años se ha peleado aquí en México y se ha peleado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que se llevó a cabo esta parte de, pues, ¿por qué nosotros no somos los que elegimos a los gobernantes? Entonces, si nos hace este derecho al voto, pues sería que viviéramos en un gobierno autoritario. En estas cuestiones del autoritarismo que han estado muy palpitantes en América Latina y en otras partes del mundo, pues sí es una parte que interfiere mucho en esta parte de o qué es derecho o es obligación. Considero que no tiene que ser obligación, porque si es obligación, muchos irían nada más a votar porque sí, muchos irían a esta parte de las urnas, porque si no voy a votar, me multan, porque si no voy a votar, me castigan. Entonces, si es obligación, llegaría a ser el voto una cuestión de control social, porque solamente irían a votar en esta parte para no recibir algún castigo. Entonces, considero que el voto, esta herramienta del voto, debe ser algo que nazca en el espíritu democrático de cada uno, y pues que cada quien vaya a votar por el que mejor le satisfaga sus necesidades, sus demandas, su ideología política, su subjetividad. Y pues sí, considero que no debe ser obligatorio el voto, porque si no se fragmentaría esta democracia y sería una democracia autoritaria, que pues obviamente es lo que no queremos.
y pues queremos que sea una democracia participativa, una democracia liberal, una democracia electoral, y por ello, pues esta distinción entre derecho y obligación del voto. Ahora tenemos la última pregunta de Laura Hernández, nos habla desde Puebla. Qué bueno tener gente que nos sintoniza de distintos estados de la República. Pregunta, ¿cómo crees que podríamos votar con confianza por algún candidato si ya los últimos gobernadores de Puebla han sido muy decepcionantes y han perjudicado mucho nuestra economía? ¿Cómo confiar si ya hay mucha corrupción y ya no tenemos seguridad? Esta es una pregunta que igual me he hecho bastante, por ejemplo, en las pasadas elecciones, bueno, a pesar de que el voto es libre y secreto, les voy a contar, cuando fui a votar, sí elegí al candidato de mi preferencia de presidente nacional y también de lo que son diputados aquí en lo que es mi estado. Pero en la cuestión de la elección federal de diputados federales, ahí sí anulé mi voto, porque ninguno me cumplía esta satisfacción en mis demandas, ninguno para mí era de confianza, todos me causaban esta desconfianza, no había ninguno mejor, ni, como se diría, el más peor. Entonces, esta cuestión de elegir entre un sabor que no te guste, pues es bastante difícil. Considero que si elegimos al menos peor, sale más peor que elegir a alguno de ellos. Por eso considero que los partidos políticos deben de renovarse, deben de generar esta confianza hacia el público que está más interesado en las cuestiones políticas, que ya se quitó la venda de los ojos y que pues obviamente ellos tienen que ser como lo había mencionado, esta alternativa para ellos, para que pues abarquen un poco más en sus propuestas, renueven más a sus candidatos y pues sean un poco más de confianza hacia nosotros. Pero estoy de acuerdo contigo, Laura, que pues así sea Puebla, así sea Tlaxcala, así sea Sinaloa, cualquier estado, pues sí hay mucha desconfianza por parte de nosotros hacia los partidos políticos, hacia los candidatos. Entonces, no tengo una respuesta clara en esta cuestión de cómo generar esta confianza, porque yo no soy un candidato, yo no soy un partido político que pueda hacer estas ideas. Solamente puedo proponer, pero pues obviamente ya depende mucho de los partidos políticos o de los candidatos, para que las ideas que no solamente yo, sino también muchos de nosotros manifestamos, las hagan propias y pues así planteen un nuevo, valga la redundancia, un nuevo planteamiento hacia lo que es la política, hacia lo que quieren ellos como partidos políticos. Entonces, pues sí, como lo mencioné, esta parte de la desconfianza, a pesar de que es desconfianza y es apatía política, pero es una parte muy importante de participación política, simplemente porque se deja en claro que no voto por ti porque no me satisfaces, entonces tienes que abrir otro nuevo panorama para que yo vuelva a votar por ti. Es una cuestión bastante fuerte esta parte de la confianza o desconfianza. Perfecto. Agradecemos mucho a la audiencia por su participación. Alejandro, nada más para propiciar o para invitar a un cierre de esta reflexión y de esta presentación de tu trabajo, te preguntaría, bueno, para ti como investigador, ¿qué sigue en este proceso 2021? Y este proceso 2021, si pudieras como sintetizarlo en alguna idea corta, ¿cómo va a ser para los jóvenes de Tlaxcala y de México? Pues es una pregunta bastante difícil, porque como lo mencionaba, son muchas variables que van a interferir en estas elecciones del 2021. Sin embargo, tengo esta esperanza, esta iluminación de que los jóvenes, pues sí, vamos a poder cambiar a la cuestión del rumbo que ha tomado la política en estos últimos años y que por obvias razones, pues se ha mermado en diferentes comunidades, en diferentes municipios, en los estados, a nivel nacional, esta parte de la corrupción. Considero que siempre los candidatos hacen las mismas promesas de mejores empleos, mejores sistemas de salud, mejores oportunidades económicas, se va a acabar con la corrupción, pero cada vez que entran ellos es lo mismo, replican lo mismo, generan esa misma desconfianza.
Entonces, esta parte de los jóvenes, pues sí tiene que ser mucho más allá de una ideología política, mucho más allá de la militancia, de ser simpatizante con algún partido político y de ver un poco más allá esta cuestión y pues de votar por el que en verdad sea el que para ellos genere un cambio. En estas cuestiones, no sé si los candidatos independientes interfieran mucho ahorita en las elecciones, porque ahorita pues todavía no se llevan a cabo. Me parece que a mediados de septiembre o a finales de septiembre, o a principios de septiembre, la verdad no recuerdo, pues en septiembre, se va a abrir el proceso electoral del 2021. Entonces, ya abriéndose esa parte, vamos a empezar a ver muchos más personajes que quieran ser algún candidato. Ahorita, por ejemplo, aquí en el estado de Tlaxcala, ya hay muchos que ya se están aventajando a esta cuestión de yo voy a ser el candidato, ya están desde ahorita prácticamente en campaña, a pesar de que todavía no inician los procesos electorales, y pues eso es una ventaja para ellos, porque la gente ya los está conociendo. Entonces, los jóvenes ahí ya pueden empezar a agarrar estos rompecabezas y para el día D ya pues armar todas estas piezas y para armar el rompecabezas y pues ya saber por quién votar. Pero pues sí, es muy difícil saber qué pasará en el 2021, sobre todo por la contingencia sanitaria que atravesamos todo el mundo, porque no sabíamos, de un día para otro llegó a presentar esta situación y pues no sabemos si el otro mes pues cambie totalmente y si el día de las elecciones cambie totalmente. Entonces solamente podemos pronosticar, podemos hacer una perspectiva política en esta cuestión, pero pues ya se verá a finales del año, cuando sean los verdaderamente los que serán candidatos para las elecciones populares. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestro ponente Alejandro López Bonilla, que nos vino a presentar su libro, La cultura política de los jóvenes del municipio de Tlaxcala. Le damos también las gracias a la audiencia por su participación, por sus preguntas y también les recordamos que esta es solo la tercera edición de Spoiler en Cuarentena, segunda temporada. El próximo domingo, 6 de septiembre, también tenemos una presentación del libro, en este caso, La democracia como mandato, radicalismo y peronismo en la transición argentina por Adrián Velázquez Ramírez. No sé si quieras agregar algo más, Alejandro. Eso es todo por la parte de las preguntas y te agradezco mucho tu tiempo de parte de Cronistas. Te agradecemos también mucho la presentación de tu libro y que hayas decidido hacer este spoiler con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. Nuevamente, gracias a mi amigo Julián por esta invitación y obviamente a Cronistas Latinoamericanos por abrir este espacio pues para intercambiar ideas y principalmente escuchar una opinión mucho más allá de una misma y pues también para dar a conocer estas cuestiones de la investigación que tiene uno, para que no solamente se quede en el librero, sino simplemente que traspase un poco más esa frontera. Y pues igual gracias a ti por esta entrevista, por las preguntas, por darte el tiempo de leer un poco el libro. Ya sé que es muy pesado, sobre todo porque son gráficas, pero pues gracias por haberlo ojeado y pues sí, estuvieron bastante interesantes las preguntas y pues espero que la audiencia haya disfrutado de esta parte. Me sentiría muy satisfecho si no solamente hay espectadores de lo que en México, sino también de Latinoamérica, para que conozcan que Tlaxcala existe, que Tlaxcala es un municipio con diferentes virtudes y que también, pues, si tienen alguna curiosidad, algunos de ustedes, pues puede googlear lo que es el municipio de Tlaxcala y para conocer un poco más allá. También el estado de Tlaxcala, que tiene bastante riquezas culturales. Y pues nuevamente gracias a todos ustedes por estar aquí. Vale, excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Y aquí lo oyeron primero de un tlaxcalteca. Tlaxcala sí existe. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, hasta luego.